Gracias, presidente. Quería dejar una constancia que coloqué por escrito en la Secretaría para que haga parte del acta, que tiene que ver con un gran evento que se hizo en Bogotá sobre el tema del sistema financiero y su contribución a la paz, que fue promovido por los sindicatos bancarios, por la UNED, por la CUT, y en este gran evento que contó con más de 2000 participantes, pues se discutió cuál debería ser el rol del sistema financiero en un escenario de posconflicto. Y me parece que es importante esta reflexión, porque aquí se han venido pasando algunos proyectos como el 141-2015 en el tema de cómo hacer para reducir los costos en los depósitos de dinero que se tienen en los bancos. Dentro de ese proyecto de ley y de acuerdo a la información de la revista Dinero, las utilidades del sistema financiero crediticio en el 2014 ascendieron a 8.3 billones de pesos. Muchas de estas iniciativas legislativas pues buscan hacer algo de justicia con los usuarios del sistema financiero, y hago referencia también a cómo el Nobel José Stiglitz manifestaba la extrañeza de que en Colombia, en medio de la guerra, el Producto Interno Bruto creciera en un 5%, y yo he sostenido en diferentes escenarios que ese crecimiento económico de alguna manera ha estado sustentado precisamente en la violencia, en el despojo, en la guerra, y ese crecimiento se ha dado por varias vías: por la extracción de materias primas con grandes costos socioambientales, por la concentración de capitales en el sector agroindustrial y la concentración de la tierra, y por la financiación de la economía. Es decir, hemos obtenido rentas financieras a costa de la economía real, y yo diría mucho más allá, a costa de la democracia en el país. En los años 90 se creó una banca central independiente que, más que en fortalecer el tema del empleo y el ingreso de la gente, se concentró en el tema de la inflación y en un nuevo esquema financiero y bancario que lo que buscaba era aumentar los rendimientos y las tasas de... Termine, representante, por favor. Y esas tasas de interés se aumentaban no para que los ciudadanos y ciudadanas recuperaran el poder adquisitivo de la moneda, sino realmente para garantizar una rentabilidad financiera, sobre todo a los acreedores del Estado. Se creó también el sistema de EPS, el sistema de fondos de cesantías, que no fueron reformas a la salud ni reformas al régimen laboral, sino que fueron reformas financieras para trasladarle grandes capitales a estas EPS que sacrificaron el derecho a la salud para dar privilegios a la rentabilidad financiera de estas empresas prestadoras de salud, y de alguna manera se variaron las reglas del juego y el Estado empezó a financiarse en el mercado de capitales y se privatizaron muchos derechos sociales para garantizar la rentabilidad financiera de los intermediarios. Yo diría entonces que cuando los bancos les fue bien, pues ellos privatizaron las ganancias. Cuando tuvieron crisis, entonces salimos a rescatar el sistema financiero con impuestos como el IVA, con impuestos como el 4 por mil, que se había pactado como un impuesto transitorio y que luego se volvió permanente. No hicimos lo propio para rescatar a lo que llaman las víctimas del sistema financiero, a todo ese sector de colombianos, cientos de miles de familias que perdieron sus casas precisamente en el sistema financiero. Entonces uno se pregunta cuál debería ser el papel del sector financiero en la construcción de la paz, y uno diría que un primer elemento es llevar ese ánimo de rentabilidad
de avaricia a umbrales razonables y segundo, fijar un marco para que su acción de intermediación no haga daño a los que tenemos que disfrutar de los derechos. Yo diría que dentro de las propuestas que yo planteaba en ese foro era un impuesto transicional o un impuesto para el posconflicto, de tal manera que el sector financiero pudiera destinar el 10% de sus ganancias por un periodo de 20 años para contribuir a la paz. También planteaba que uno de los fenómenos de no poder bancarizar al sector agrario es que el sector agrario no tiene la formalización de la tierra, y una propuesta podría ser también que el sistema financiero ayudara a formalizar la tierra, que los estudios que hemos hecho indicarían que con 2.7 billones de pesos se le podría formalizar la tierra a toda la población colombiana que está en el campo. Por favor, representante, termine. Ya terminó, presidente. Y que de esa manera, con una tercera parte de lo que gana el sistema financiero en un año, se podría hacer justicia social y contribuir a la formalización de la tierra en Colombia, como también una propuesta es disminuir el margen de intermediación, que se cobre lo justo y se pague lo justo por la actividad que hacen los bancos, que de alguna manera sería una compensación a la disminución del riesgo de las inversiones financieras con ocasión de la paz. Todos sabemos que la guerra, la violencia ha disparado también los riesgos del sistema financiero y eso hace que las tarifas sean más altas. En un escenario de posacuerdo, esas tarifas deben reducirse y en esa medida ese margen de intermediación financiera se debe reducir. Dejo todas estas propuestas, yo dejo la constancia para que haga parte del acta y para que reflexionemos cómo desde todos los sectores del país podemos contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera. Muchas gracias, presidente.